Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 10ª casilla de la 9ª trecena, el Tonali, Matlacli, Ocelot. 10, ocelote. Bueno, sabemos que el ocelote es un gato, ¿verdad? Salvaje, y que también lo podemos nombrar como 10 jaguar, porque bueno, en la zona maya tenemos más jaguares que ocelote. Bueno, hoy se trata de emular a los grandes gatos. Y estos grandes gatos de esta tierra del Semanáhuac, tanto el jaguar como el ocelote, tienen el don del acecho. Es decir, poner atención a lo que sucede, mirar todo con cuidado y dar el salto. Aunque en la primera no podamos conseguir lo que buscamos, no perdamos el entusiasmo. Seamos como estos gatos que aunque no cazan a la primera, no dejan de intentar hasta que logran el objetivo. ¿Quién acompaña en el signo Ocelot? La señora Tlazolteotl, el gran principio femenino maduro, la barredora de los caminos, la gran tejedora, la compostera, la que nos acompaña, la que es medicina, a la que piden las mujeres cuando van a parir. Ella es quien las ayuda. Esta señora Tlazolteotl viene siempre, bueno, normalmente está acompañando a el signo Ocelot. Y bueno, quiero decirles que por ahí hay una conexión interesante porque Tlazolteotl, siendo advocación de la gran Tonacacíhuatl, madre de los 4 creadores, pues es la madre también de este ocelote que muchas veces viene en la advocación de, o bueno, es más bien el nahual de Yayauquitezcatlipoca. Y sabemos que Yayauquitezcatlipoca es el espejo humeante de obsidiana. Este señor Yayauquitezcatlipoca, recuerden, su nahual es el ocelote. Y el ave que lo acompaña a él, en el numeral 10 está Yayauquitezcatlipoca, es el acompañante de ese número. ¿Y quién lo acompaña como ave? Tecolot. Así que hoy estás en la oportunidad de nahualizarte como un gran gato. En este caso yo escogí nahualizarme como gato, por eso ya me puse estos peluches. Y también puedes nahualizarte como un tecolot, esa ave maravillosa que tiene la gran capacidad de mirar en la oscuridad, de ir al Mictlán y de ayudar a otros seres en la mitología a salir también de ese espacio de silencio y de creación. Hoy nos toca mirarnos en este espejo. Yayauquitezcatlipoca es el siempre joven, el que está en todos lados, el que todo lo sabe, el que te reta porque te ayuda a forjarte en este espacio-tiempo. Está relacionado con el subconsciente, con la sombra de Jung. Y bueno, la realidad es una proyección humana. Si tú te miras a este espejo, mírate con cariño, con los ojos de Tecolot. Di palabras bonitas a tu ser, reconoce tus logros y piensa en tus fortalezas. Y si hay debilidades, transfórmalas y vuélvelas pues momentos de oportunidad, áreas de oportunidad a desarrollar para que sigas creciendo y te sigas transformando. En la vida hay que fluir. ¿Y sabes quién viene como señora de la noche? Precisamente la señora que te invita a correr sobre la tierra con la fuerza de tu tona, Chalchutlicue, la de la falda preciosa. ¿Y qué conexión podemos hacer entre Yayauquitezcatlipoca, el signo Ocelot y la señora Chalchutlicue? Bueno, pues cuando Yayauquitezcatlipoca, cuenta el mito, fue el primer sol cosmogónico, su periodo terminó cuando su hermano Quetzalcóatl le cestó un bastonazo. Dice el relato que entonces Yayauquitezcatlipoca cayó al mar. La señora Chalchutlicue lo acoge y luego, en ese arrullo que es ella, lo devuelve a la playa. Y Yayauquitezcatlipoca sale convertido en un gran jaguar. Entra en la cueva de una montaña y ruge, naciendo así el eco. Después de ese rugido salieron muchos gatos grandes, muchos ocelotes, muchos jaguares y devoraron a los gigantes, que eran los que le rendían culto a Yayauquitezcatlipoca. Así que estás en la oportunidad de tener mucha fuerza que venga del interior de tu corazón. Este jaguar es el símbolo del guerrero nocturno. Hoy nos toca concentrarnos ahora que ya está entrando la noche. Yo por eso ya me he personificado. Así que si nos vemos allá en el Mictlán,
seguramente yo voy a ser el jaguar con el que te encuentres. Y si nos vemos aquí en esta vida, como ahorita que nos estamos mirando, recuerda que tú eres mi espejo y yo soy el tuyo. Qué preciosa te ves, qué hermoso eres el que está del otro lado de la pantalla. Y bueno, yo todo esto lo he escrito y te lo voy a compartir junto con el conjuro. Dice así: como pelota fulgurante cayó al mar. Yayauqui Tezcatlipoca fundiéndose se hizo cordón luminoso, dorado, precioso. La fuerza de Chalchutlicue, la de la falda preciosa, el mar primigenio, lo impulsó a la orilla, donde vuelto un ocelote o un jaguar, con gran fuerza rugió. Cimbró la tierra, la cueva, la montaña, lo transformó en eco y repicó así su grandeza. De ahí la fuerza del guerrero ocelote, el don del acecho, la astucia, la paciencia, el salto oportuno. Hoy nos toca ser Matlacli Ocelot. Así que diremos: hoy yo mismo soy Matlacli Ocelot. Hoy en donde el tecolot agarra cuerpo de hombre o de mujer y se vuelve Tlacatecolot. Soy el guerrero nocturno. Tengo la fuerza de Yayauqui Tezcatlipoca. Me acecho a mí mismo. Tengo el poder que aniquila todo temor, toda duda, toda incertidumbre. Mi corazón está limpio. Estoy en un diálogo íntimo con la tejedora de los destinos, con Tlazolteo, quien me da serenidad, me ayuda a trabajar el desapego y la ecuanimidad. Soy como Chalchutlicue, espíritu libre y audaz, aventurera, aventurero, en la nocturnidad nahuálica, yo soy también tecolot. Un placer compartir. Si te gusta esta lectura, dame un like, suscríbete a mi canal, recuerda, Lili Caltonac en YouTube, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy a mirarnos aquí en este espejo maravilloso y encontrar nuestra esencia divina. Pero qué preciosos están todos hoy. Nos vemos pronto allá en el Mictlán. Recuerden, hoy voy de jaguar.